Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio con la clase virtual del capítulo 8, pero vamos a continuar con la segunda parte. Bueno, a lo largo de estas semanas estuvimos viendo a la respiración celular. Vimos la primera parte que correspondía a la glicólisis, a la segunda parte que correspondía a la formación del acetil-CoA. Y ahora nos adentramos en la tercera parte de la respiración que corresponde al ciclo de Krebs. A lo que tenemos que tener en cuenta es que este ciclo tiene distintas denominaciones. Se le conoce como el ciclo del ácido cítrico, el ciclo de los ácidos tricarboxílicos y el ciclo de Krebs, de los cuales ustedes deben conocer todas las denominaciones porque las preguntas van a usar una u otra indistintamente. Como estuvimos viendo, corresponde a la tercera etapa. Va a ocurrir en las mitocondrias. Y podemos decir que la primera reacción es cuando juntamos acetil-CoA más el oxaloacetato para formar citrato. Vamos a ver que estas son 8 reacciones las que vamos a ir viendo a lo largo de esta clase. Tiene su dificultad, pero vamos a ir desmenuzando paso por paso para que nos sea más fácil. Como yo siempre les digo, ustedes tienen que saber lo mínimo que pueden saber de una reacción es qué tenés al comienzo, qué tenés al final y dónde ocurre. Acá ya hicimos uno de los, uno, ya tenemos uno de tres. ¿Por qué? Porque decimos que ocurre en las mitocondrias. Ahora bien, si leemos este ítem, nos va a decir que el primer paso es la condensación del acetil-CoA más el oxaloacetato. Recuerden que este acetil-CoA viene de la segunda etapa de la respiración celular que corresponde justamente a la formación del acetil-CoA. Esta molécula puede venir justamente de la descarboxilación del piruvato y ese piruvato a su vez proviene de la glicólisis. Puede provenir de la oxidación de ácidos grasos, de la oxidación de algunos esqueletos aminoácidos y también puede provenir del metabolismo del etanol. ¿Eso qué nos quiere decir? Que nosotros podemos obtener energía tanto de los carbohidratos, de las grasas y de algunos aminoácidos. Por eso una dieta balanceada requiere que comamos las tres macromoléculas, los tres macronutrientes. Me corrijo bien. Porque nosotros podemos obtener energía de todas ellas. Bueno, ahora, la relación estequiométrica. O sea, que nosotros tenemos al principio, ¿qué tenemos al final? Al principio obtenemos justamente este acetil-CoA que vimos que puede venir de distintos lugares. Vamos a tener 3 moléculas de NAD positivo más FAT, acá le faltó un positivo, más agua más GDP más fosfato inorgánico. Esto tenemos al comienzo y ¿qué tenemos al final? Tenemos 2 moléculas de CO2 más 3 moléculas de NADH más FATH más GTP más coenzima A. Y ahora vamos a ir a ver qué le tuvo que pasar a este acetil-CoA para que se transforme en esto. Bueno, eso es como algunos puntos importantes, algunos puntos de resumen que tenemos que tener en cuenta. Nosotros vamos a ver que 2 carbonos se van a liberar en forma de dióxido de carbono. 4 de las 8 reacciones son deshidrogenaciones. Y como saben que no les miento, por el ítem 3 y el ítem 4. Acá nosotros vamos a ver que 3 de estas deshidrogenaciones van a generar NADH y una va a generar FATH2. Recuerden, deshidrogenación quiere decir, en síntesis, sacar hidrógenos. Y si yo le saco hidrógenos a una molécula, a alguien que le tengo que pasar. ¿Y a quién le pasa? A esta molécula. Y a esta molécula. ¿Y qué voy a formar? Esta molécula y esta molécula. ¿Se entiende? Como tenemos 4 deshidrogenaciones, 3 le van a pasar al NAD positivo y 1 le va a pasar al FAT. Ahora, una fosforilación a nivel de sustrato. Acá tenemos que de GDP más fosfato inorgánico vamos a pasar a GTP. Cuando yo cuando se forma el ciclo de Krebs
o en la glicólisis, tanto GTP como ATP, a eso le vamos a llamar fosforilación a nivel de sustrato y nosotros estamos formando acá un GTP, entonces tenemos una fosforilación. Y a lo que tenemos que tener en cuenta es que todas las enzimas van a estar ubicadas en la matriz mitocondrial, a excepción del succinato deshidrogenasa. Nosotros hoy en la clase dibujamos una mitocondria, pero acá voy a tratar de dibujarles otra vez. Bueno, esta es una mitocondria, con mucha imaginación. Y nosotros vamos a ver que la mitocondria... Bueno, ahí se me fue, pero ignoren nomás esto. Vamos a ver que la mitocondria posee dos membranas. Bueno, y esto va a estar dentro de una célula. Gigante mi mitocondria, pero este dibujo no es a escala, ¿verdad? Valga la redundancia. Va a tener dos membranas. Esta va a ser la membrana mitocondrial externa, porque está hacia afuera, M, M, E. Dios mío, toma difícil lo que parece. Y esta va a ser la membrana mitocondrial interna, ¿ok? Este espacio de acá, donde le puse un punto, va a ser el espacio intermembrana. Y esto que les acabo de señalar ahora va a corresponder a la matriz. La mayoría de las proteínas que van a catalizar el ciclo de Krebs van a estar acá, en la matriz donde estoy. Hoy no sé qué pasó. Bueno, ahí, acá, en la matriz. ¿Ok? Acá va a estar. Y solamente una, que es la succinato deshidrogenasa, se va a colocar en la membrana mitocondrial interna. Acá donde dice como un granito, parece. Bueno, acá. Bueno, espero que eso haya quedado claro. Y ahora ya vamos a ver, esto se llama diagrama de flujo de carbono. ¿Por qué? Porque nosotros vemos qué es lo que le pasó al carbono. Bueno, perfecto. Yo les modifiqué esto para que concuerde con sus libros, así que no va a haber el problema que hablamos en la clase. Lo primero que vamos a ver es qué pasa con los carbonos y más o menos qué tipo de reacciones son las que tenemos. Acá vamos a tener, acá empezamos, donde está, voy a poner mi puntero láser. Bueno, acá, donde les estoy señalando ahora es donde estamos empezando. Nosotros vamos a tener una molécula de dos carbonos que después vamos a saber cómo se llama. Spoiler alert, el acetil-CoA. Y les vamos a unir con una molécula de 4 carbonos. A ese proceso en donde yo junto dos moléculas para formar una se denomina condensación. Es decir, la primera reacción del ciclo de Krebs corresponde a una condensación. Y la enzima se denomina citrato sintasa. ¿Por qué? Porque cuando yo condenso el acetil-CoA con el oxaloacetato, voy a formar citrato. Entonces, lo que me quiere decir el nombre de esta enzima es que yo sinteticé citrato. Simplemente eso. En la reacción 2, tanto esta como esta, vamos a ver que se produce una deshidratación y una posterior hidratación. Después vamos a ver con qué objetivo. Ambas, o sea, la reacción 2, tanto la deshidratación como la adición posterior de agua, va a estar catalizada por la aconitasa. Ojo, miren, yo, el producto de mi primera reacción es un carbono, perdón, es una molécula de 6 carbonos, ¿ok? Mi producto de mi segunda reacción sigue siendo una molécula de 6 carbonos. En la tercera reacción, esto va a cambiar. En la tercera reacción vamos a tener un proceso que se llama descarboxilación oxidativa y vamos a ir por partes. Se denomina descarboxilación porque yo estoy sacando un grupo carboxilo. Le saqué. Y si yo le saqué un grupo carboxilo, indirectamente le estoy sacando un carbono. Entonces, de tener 6 carbonos, paso a tener 5. Y se llama oxidativa porque la molécula se oxida. Y acuérdense, si alguien se oxida, o sea, si una molécula se oxida, otra molécula se tiene que reducir. Y acá, ¿quién se reduce? El NAD. Yo paso de NAD positivo a NADH. ¿Está bien? Vuelvo a repetir.
La descarboxilación oxidativa es un proceso en donde nosotros sacamos un grupo carboxilo, pero al mismo tiempo le estamos oxidando a la molécula. Pero por definición, es decir, por principio básico, nosotros sabemos que si una molécula se oxida, al mismo tiempo otra molécula se tiene que estar reduciendo. Porque, ¿qué significa el proceso de oxidación o reducción? Bueno, la oxidación es cuando yo a una molécula le saco electrones. Y la reducción es el proceso en donde yo a una molécula le entrego electrones. Es decir, a esta molécula yo le saqué electrones y les pasé al NAT. Y esos electrones se transfieren en forma de hidrógenos. Por eso se ve acá la H, ¿ok? Bueno, seguimos. La tercera reacción está catalizada por una enzima que se llama isocitrato deshidrogenasa. Ahora, vamos a la cuarta enzima. Ojo, miren. Yo me quedé acá con 5 carbonos y acá tengo 4 carbonos. Y encima tengo una coenzima A. Vamos a ver. Si yo eliminé carbono y encima elimino NADH, es decir que acá se sufrió en la reacción 4 otra descarboxilación oxidativa. Descarboxilación, ¿por qué? Porque yo saqué un grupo carboxilo. ¿Ven? Acá tengo 5 carbonos, acá tengo 4 carbonos. Y oxidativa porque esta molécula se oxidó. ¿Y quién se redujo? El NAD. Y profe, ¿por qué decís que el NAD se redujo? Porque yo le saqué electrones a esta molécula para pasarle al NAD. Acuérdense que el proceso de reducción es el proceso por el cual una molécula recibe electrones. El NAD recibió electrones y se transformó en NADH y se liberó. ¿Quién catalizó esta reacción? La alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Y algo que tenemos que mencionar. Y este es como una ayudita que si son vivos van a poder pillar. Ustedes se dan cuenta que acá se están deshidrogenando. Yo estoy sacando hidrógenos. Entonces las enzimas van a tener como apellido deshidrogenasa. Isocitrato es la molécula inicial. Y deshidrogenasa es lo que le pasó a esta molécula. Es decir, esta enzima le deshidrogenizó al isocitrato. Esta molécula, esta enzima le deshidrogenizó al alfa-cetoglutarato. Bueno, seguimos. En la reacción 5 vamos a tener la fosforilación a nivel de sustrato. Es decir, acá mismo se va a producir GDP, o sea, se va a producir GTP a partir de GDP más fosfato inorgánico. ¿Y quién va a catalizar esto? La succinilco-A sintetasa. En la reacción 6 yo voy a tener la tercera deshidrogenación. Pero acá no va a estar acompañado de una descarboxilación porque yo acá una molécula 4 carbono y otra molécula 4 carbono. Entonces yo no descarboxilé. Pero sí esta molécula sufrió deshidrogenación, es decir, yo le saqué hidrógenos. ¿Y a quién le pasé? Al FAT. Por eso se libera FATH2. La séptima reacción es una reacción súper tranqui, que simplemente es la adición de agua que está catalizada por la fumarasa. Ahora, vamos a ver la octava y última reacción. Yo acá voy a tener 4 carbonos y acá voy a seguir teniendo 4 carbonos. O sea, yo no descarboxilé nada. Pero ojo, se libera NADH. Entonces, esta molécula que les estoy señalando ahora sufrió una deshidrogenación. ¿Quién va a catalizar esta reacción? La malato deshidrogenasa. Y esta es la última. ¿Se acuerdan que yo les dije que se sufría 4 deshidrogenaciones? La primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Esta es, o sea, la reacción 3, 4 y 8 son deshidrogenaciones mediadas por NADH. Sin embargo, la sexta reacción es una deshidrogenación mediada por FAT. Bueno, y acá yo quiero que se centren solamente en los nombres. No quiero que le vean a la molécula porque tenemos otro gráfico en donde se ve mucho mejor esto. En la primera reacción vamos a tener acetil-CoA, le vamos a unir al oxaloacetato.
Está bien, se condensa el acetil-CoA más el oxaloacetato. ¿Qué enzima cataliza esta reacción? La citrato sintasa. ¿Y qué se forma? Citrato. ¿Ok? La aconitasa va a formar isocitrato. O sea, la segunda reacción es catalizada por aconitasa. Yo tengo al comienzo citrato, o sea, mi reactivo es citrato y mi producto es isocitrato. Ahora, vamos a ver lo siguiente. En la tercera reacción, como yo les había comentado, es un proceso de descarboxilación oxidativa. Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a descarboxilar, es decir, de tener 6 carbonos voy a pasar a tener 5 carbonos. Y oxidativa porque esta molécula se está oxidando y acá se ve muy bien ese proceso. Acá está, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Miren acá está. El tercer carbono es. Les voy a señalar. Acá. Es como que acá se cortó. Voy a poner acá, con mi pluma. Y esta porción de la molécula se liberó en forma de CO2. ¿Ok? Y también esta molécula se oxidó. Se liberó este hidrógeno y acá tenemos un doble enlace. Y este hidrógeno se fue acá, al NAT. ¿Ok? Bueno. En la cuarta reacción vamos a partir de... Vamos a tener isocitrato, volvemos a la tercera reacción. Isocitrato, vamos a pasar a alfa-cetoglutarato. Es decir, esta molécula se llama alfa-cetoglutarato. ¿Y qué enzima catalizó? La isocitrato deshidrogenasa. Bueno, una vez que ya tenemos en cuenta eso, podemos pasar a la cuarta reacción. Esta cuarta reacción, yo al comienzo voy a tener alfa-cetoglutarato, pero también va a sufrir una descarboxilación oxidativa, es decir, de pasar de 5 carbonos, yo voy a pasar a tener solamente 4 y voy a oxidarle. La molécula se oxida, entonces alguien se tiene que reducir. ¿Quién se reduce? El NAT. ¿Ok? Y se libera NADH. Bueno, ¿quién cataliza esta reacción? La alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Bueno, cuando nosotros tenemos, en la quinta reacción vamos a tener, lo primero que vamos a ver es, molécula 4 carbono, molécula 4 carbono. Descarboxilación acá no hubo. Pero que sí hubo fosforilación a nivel de sustrato, porque se liberó GTP. ¿Quién sintetiza esta quinta reacción? Succinil-CoA sintasa. Bueno, cuando vamos a la sexta reacción, miramos, le voy a acercar, miramos solamente esto. Miramos solamente esto. Y vamos a ver que tenemos succinato. Acá. Tenemos succinato que va a pasar a fumarato. ¿Hubo descarboxilación? No, no hubo. Pero que sí hubo deshidrogenación. Porque yo saqué hidrógenos y le pasé al FAT. Entonces pasé de tener succinato a fumarato. Este fumarato va a pasar a malato. Yo adicioné una molécula de agua. Adicioné una molécula de agua y ¿quién catalizó esta reacción? La fumarasa. Y en la octava reacción vamos a empezar con malato y vamos a terminar con oxaloacetato. Vuelve a haber otra deshidrogenación, es decir, se le sacó hidrógeno. ¿Y a quién le pasó? Al NAD. Bueno, ahí está. Ahí. Bueno, aquí estamos. Vemos una vez más, pero ahora vamos a ir viendo molécula por molécula porque este diagrama tiene colores. Bueno, no le puedo nomás señalar, o sea, si acerco no les puedo señalar. Ahí ya está, no, ahí no me voy a dejar. Bueno, miremos desde aquí. Desde acá quiero que miren, ¿no? Bueno, este piruvato va a pasar a acetil-CoA por la segunda fase de la respiración celular, ¿ok? Esta molécula que yo les estoy señalando acá es el acetil-CoA. ¿Ven? Técnicamente el acetil-CoA, o sea, la porción acetilo, solamente tiene 2 carbonos. Después está la molécula de coenzima A que es mucho más larga.
Pero lo que a mí me interesa es que en la primera reacción yo voy a juntar esta parte, les voy a señalar con esta porción con todo esto que es el oxaloacetato. Yo junto estas dos moléculas y voy a formar a lo que se llama citrato, que es esta molécula de acá. ¿Quién cataliza esta reacción? La citrato sintasa. Bueno, de citrato yo voy a pasar a isocitrato, que es una reacción de deshidratación y posterior hidratación. ¿Quién cataliza esta reacción? La aconitasa. Y ustedes van a pausar el video y van a tratar de ver qué es lo diferente entre el citrato y el isocitrato. Van a ver que lo diferente es la ubicación de este grupo hidroxilo. Ahí está. De este grupo hidroxilo. Pero este proceso no lo llevó a cabo una isomerasa, lo llevó a cabo una la aconitasa hizo una isomerización, pero indirectamente, porque deshidrató y volvió a hidratar para tener este resultado, ¿verdad? Bueno, en la reacción 3 ocurre una descarboxilación oxidativa. Voy a borrar esto. Ahí está. ¿Sí? Y acá. Bueno, ocurrió una descarboxilación oxidativa. Miren esto. Esta porción de la molécula, miren. Acá y acá. ¿Se dan cuenta? Acá yo tenía un grupo carboxilo, acá ya no. Epa, ¿cómo se fue? Se liberó en forma de CO2. Y encima oxidé. ¿Por qué? Miren, acá tengo un simple enlace, acá tengo un doble enlace. Entonces, ¿qué ocurrió acá? Se liberaron electrones en forma de hidrógenos. ¿Y a quién se le pasó? Se le pasó al NAT. Descarboxilé y también oxidé. Entonces, yo empecé con isocitrato y terminé con alfa-cetoglutarato. Entonces, la enzima que cataliza la reacción 3 se llama isocitrato deshidrogenasa. La reacción 4 va a pasar lo mismo. En la reacción 4 yo voy a volver a tener una descarboxilación oxidativa. Y acá voy a borrar. Y vamos a ver que, ven, esta molécula, esta porción de la molécula, esta porción de la molécula. No puedo pintar porque si no se borra la coenzima. Bueno, no importa. Acá yo tengo un grupo carboxilo, acá ya no tengo ese grupo carboxilo. ¿Qué quiere decir? Que yo descarboxilé, ¿ok? Y también sufrió una oxidación, es decir, una transferencia de electrones. ¿A quién se le transfirió? Al nato, liberando NADH. Y encima yo a esta molécula le añadí una porción de coenzima A. Bueno, en la quinta reacción yo voy a pasar de succinil-CoA a succinato. Y durante esta reacción se va a fosforilar el GDP, es decir, voy a producir GTP. Un proceso que se llama fosforilación a nivel de sustrato. Que a este punto ya sabemos lo que es. ¿Quién va a catalizar esta reacción? La succinil-CoA sintasa. Bueno, ya estamos por terminar. Bueno, en la sexta reacción vamos a tener succinato. Y vamos a terminar con fumarato. Este proceso se llama deshidrogenación. Ven acá, yo tengo un simple enlace y acá yo tengo un doble enlace. Esa es la diferencia entre estas dos moléculas. Acá yo lo que hice fue agarrar y cortar estos dos hidrógenos. ¿Y a quién le mandé? Al FAT. Le mandé al FAT. Y ahí se liberó FATH2. Esta molécula cambió. Ahora tiene un doble enlace entre estos dos carbonos y por eso se llama fumarato. Al fumarato yo le voy a adicionar agua, se va a denominar malato. Y la última reacción, yo voy a pasar de malato a oxaloacetato. Y miren acá. Miren la diferencia.
simple enlace, doble enlace. ¿Qué pasa acá? Una vez más se formó dobles enlaces liberándose hidrógenos. ¿Y a quiénes se le pasó este hidrógeno? Al NAT. Es decir, también hubo una deshidrogenación. ¿Y quién catalizó esta enzima? La malato deshidrogenasa. Bueno, y este es un cuadro de resumen que les preparé para que tengan un poco más ordenadito todo lo que pasa en estas 8 reacciones. Bueno, en la reacción 1 vamos a empezar con acetil-CoA más oxaloacetato y vamos a terminar con citrato, ¿ok? Nosotros unimos una molécula de 2 carbonos, que en este caso es el acetil-CoA, a una molécula de 4 carbonos, que es el oxaloacetato. ¿Y quién cataliza? Citrato sintasa. En la reacción 2 vamos a ver que los átomos se van a reordenar. Primero voy a eliminar una molécula de agua y después voy a agregarle la molécula de agua. ¿Está bien? Y gracias a este proceso el citrato se va a convertir en su isómero, que se llama isocitrato. ¿Quién va a catalizar esto? La aconitasa. En la reacción 3 vamos a ver que el isocitrato va a pasar a alfa-cetoglutarato y va a haber deshidrogenación y descarboxilación, es decir, va a ser una descarboxilación oxidativa. Y este es el balance general de la reacción. ¿Quién cataliza? Isocitrato deshidrogenasa. Bueno, en la reacción 4 vamos a partir con alfa-cetoglutarato y vamos a producir succinilcoenzima A, que es un compuesto de 4 carbonos. ¿Y cómo se llama el proceso? Descarboxilación oxidativa una vez más. ¿Ok? En la reacción 5, lo que va a pasar es que vamos a convertir este succinil-CoA, este succinilcoenzima A succinato, pero al mismo tiempo va a tener lugar una fosforilación a nivel de sustrato. La ruptura, acá, esta ruptura de acá, que yo agarre y rompa este enlace, va a liberar la suficiente energía para que se pueda acoplar esta reacción. O sea, va a liberar la suficiente energía para que yo de GDP pueda pasar a GTP. Bueno, esto tengo al comienzo y esto tengo al final, y quién cataliza la succinil-CoA sintasa. En la reacción 6 vamos a tener succinato. Este succinato se va a oxidar y le va a pasar 2 hidrógenos al FAT y se va a formar FATH2. ¿Quién va a catalizar? Succinato deshidrogenasa. Y las últimas 2 reacciones son la reacción 7 y la reacción 8. En la reacción 7 vamos a ver que se agrega agua y el fumarato se va a convertir en malato. ¿Quién va a catalizar? La fumarasa. En la reacción 8 vamos a ver que el malato se va a deshidrogenar y se va a formar oxaloacetato. Y esos 2 hidrógenos que le sacaron se le va a transferir al NAT. ¿Y quién va a catalizar esta reacción? La malato deshidrogenasa. Bueno, hasta acá con ciclo de Krebs oficialmente terminó y ahora vamos a empezar con la cadena transportadora de electrones. Bueno, acá ya empezamos con la cuarta y última etapa de la respiración celular. A ver, ¿qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que es este dibujo que está acá? Bueno, la cadena transportadora de electrones es el destino final de todos los electrones que se eliminaron en forma de NADH y de FATH2, tanto en la glicólisis como en el ciclo de Krebs. Estos electrones que trajeron estas 2 moléculas de alta energía van a ir saltando de un aceptor a otro, y este proceso va a liberar la suficiente energía para que yo pueda traslocar protones, es decir, yo pueda pasar electrones, para que yo pueda traslocar protones de un lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración y ser capaz de crear un gradiente, ¿ok? De protones. Este gradiente, acá hay muchísimos protones. Este gradiente va a aprovechar una enzima que se va a llamar ATP sintasa. Este ATP sintasa va a catalizar
el paso de los protones del lugar de mayor concentración a menor concentración, ¿ok? Y este proceso va a liberar la suficiente energía para catalizar la síntesis de ATP. Todo ese proceso que yo les acabo de mencionar se llama fosforilación oxidativa y la mayor cantidad de ATP se realiza, o sea, se sintetiza más bien por fosforilación oxidativa. Bueno, justamente vamos a ver que la cadena transportadora de electrones, acá vemos, está formada por una serie de proteínas, es hasta acá. La cadena transportadora de electrones es hasta acá, son estas 4 proteínas nomás. Está formado por una serie de proteínas incrustadas en la membrana mitocondrial interna, que también se denominan portadores. Y estos portadores pueden estar en su forma oxidada o reducida, es decir, pueden tener o no electrones. Y los electrones llegan con un contenido energético relativamente alto, pero a medida que van pasando de portador en portador, pierden la energía. Y acá le volvemos, esta es una imagen de sus libros, ¿ok? Bueno, vamos a ver que el complejo 1, es decir, NADH ubiquinona óxido reductasa, va a recibir los electrones del NADH, ¿ok? Es como que acá tiene electrones y esto le va a pasar olímpicamente al complejo 1. Esa es la función de este complejo. Vamos al complejo 2, succinato ubiquinona reductasa. Este va a ser el que va a recibir los electrones provenientes del FAT-H2, o sea que el FAT-H2 que se liberó en el ciclo de Krebs va a venir y le va a pasar sus electrones al complejo 2. Tanto el complejo 1 como el complejo 2 le van a pasar estos electrones al complejo 3. El complejo 3 se llama ubiquinona citocromo C óxido reductasa. Y por último, este complejo 3 le va a pasar al complejo 4. Y este proceso de complejo 1 a complejo 3 y a complejo 4, o sea, este paso, ¿verdad? Este paso de los electrones de acá a acá y posteriormente acá va a ir liberando energía y vamos a ver qué se hace con esa energía, ¿ok? Pero por último, cuando los electrones llegan al complejo 4, ya están bajos, ya no tienen más energía, son electrones de baja energía. Entonces lo que hace este complejo 4 es transfiere esos electrones a una molécula de oxígeno para formar agua. Bueno, y este es un resumen de todo lo que les dije. El complejo 1 va a aceptar los electrones provenientes del NAT, que pueden venir tanto de la glicólisis como del ciclo de Krebs. El complejo 2 va a aceptar los electrones provenientes del FAT, que solamente se producen en el ciclo de Krebs. FAT solamente se produce en el ciclo de Krebs, ¿ok? El complejo 3 acepta los electrones tanto del complejo 1 como del complejo 2 y le va a pasar al citocromo C, que es el complejo 4. ¿Ok? Este va a aceptar los electrones y va a utilizar estos para oxidar oxígeno molecular formando agua. ¿Está bien? Bueno. Perfecto. Ahora vamos a ver algunos puntos más de la cadena transportadora de electrones. Vamos a ver que esta cadena va a establecer un gradiente de protones. Para eso tenemos que entender que matriz, membrana mitocondrial interna, espacio intermembrana. En el espacio intermembrana hay mayor concentración de protones, ¿ok? Y si recuerdan las primeras clases, nosotros veíamos que cuando yo quiero mover algo de un lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración, yo tengo que poner energía. ¿Y de dónde sale esa energía? Del paso de los electrones, ¿ok? Parte de la energía que se va a liberar cuando los electrones pasen de portador en portador, se va a utilizar para translocar estos protones. ¿Cuáles son los portadores que transportan estos protones? El complejo 1, 3 y 4. O sea, a medida que... Vamos a volver a mi épico dibujo. Bueno, a medida que los electrones pasan de acá
¿Por qué no? Ah, sí, de acá, acá y acá van liberando energía. Energía que se usa para este proceso, para traslocar protones y para aumentar la concentración de protones en el espacio intermembrana. En síntesis, lo que quiere nuestro cuerpo es que haya muchísimos electrones en este espacio intermembrana. Y el hecho de que los electrones vayan de complejo en complejo libera la energía suficiente para que esto ocurra. El complejo 2 es el único complejo que no trasloca electrones. Pero cuando le pasa electrones al complejo 3 y al complejo 4, estos dos sí traslocan. Bueno, ahora, la difusión de estos protones desde el espacio intermembrana hacia la matriz mitocondrial libera energía. Recuerden, cuando un soluto va de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración, libera energía. ¿Ok? Es una reacción exergónica, libera energía. Energía que esta proteína denominada ATP sintasa aprovecha para acoplarle a la reacción de síntesis del ATP a partir de ADP. ¿Se acuerdan que la síntesis del ATP era una reacción endergónica? Es decir, yo necesitaba energía para sintetizar ATP. Bueno, esta reacción endergónica se acopla a una reacción que libera energía. ¿Y cuál es esa reacción que libera energía? El hecho de que los protones se trasloquen desde el espacio intermembrana a la matriz mitocondrial. ¿Y quién cataliza un medio de ese proceso? La ATP sintasa. Es decir, esto se acopla. Bueno, este proceso, o sea, con este último proceso terminamos todo lo que sería respiración celular. Acá termina esto. Y ahora vamos a hablar del rendimiento, es decir, qué me da, qué es lo qué me deja, ¿verdad? ¿Qué beneficio yo obtengo de todo lo que yo les acabo de mencionar? Pero para eso tenemos que tener en cuenta algo. La oxidación del NADH produce hasta 3 moléculas de ATP. Acá me falta escribir ATP. Voy a escribirles ahora. Hasta 3 moléculas de ATP. Ahora, los dos que se generan durante la glicólisis pueden generar 2 o 3 nomás. Porque acuérdense que la glicólisis pasa en el citosol y vos necesitas energía otra vez para pasar el NAD del citosol a la mitocondria. Entonces ahí 2 o 3 nomás, ¿ok? Sin embargo, la oxidación del FAT, que el FAT, yo produzco FAT ya en la matriz mitocondrial, entonces sin problema me va a producir 2 ATP por molécula de FAT. Bueno, quiero que tengan en cuenta. La oxidación del NAD me puede producir hasta 3 moléculas de ATP. La oxidación del FAT hasta 2 moléculas de ATP. ¿Ok? Y acá vamos a hacer un balance total. En la primera etapa, es decir, en la glicólisis, yo voy a generar 2 moléculas. Esto es por molécula de glucosa y no. Bueno, acá lo dice, no hace falta que les escriba. En la primera etapa, yo voy a generar 2 de piruvato, 2 de NADH más 2 de ATP neto. En la segunda etapa voy a generar 2 moléculas de acetil-CoA más 2 de dióxido de carbono más 2 de NADH. En el ciclo Krebs voy a generar 4 moléculas de dióxido de carbono, 6 de NAT, 2 de FAT más 2 de ATP. Acuérdense que todo esto es multiplicado por 2, ¿está bien? Entonces lo que a mí me sirve es este NAT, estos dos que generé en la formación del acetil-CoA, este y este. Vamos a sumar. 2 más 2, 4. 4 más 6, 10. 10 moléculas de NAT. 10 por 3 es 30. O puede ser también 28 porque, bueno, se descuentan unos cuantos. Se descuenta 2 más o menos por lo que se consumió para meter el NADH dentro
de la matriz mitocondrial. Entonces yo genero entre 28 y 30 moléculas ATP. ¿Yo cuántas moléculas de FAT generé? 2. 2 por 2, 4. Más 2 moléculas ATP generadas en la glicólisis, más 2 moléculas de ATP generadas en el ciclo de Krebs. 4 por fosforilación a nivel de sustrato. 28 más 4 más 4, 36. O 30 más 4 más 4, 38. Entonces yo genero entre 36 y 38 moléculas ATP por molécula de glucosa. Bueno, este es el balance general de la reacción. Y acá tenemos que nosotros podemos producir energía con sustratos diferentes a la glucosa. Obviamente la glucosa es el principal, pero también podemos obtener energía a partir de aminoácidos o grasas. Y ahora vamos a empezar por los aminoácidos. Y esta es la estructura general de los aminoácidos, ¿ok? Los aminoácidos se van a metabolizar por reacciones en las que primero yo elimino el nitrógeno. Nosotros vamos a ver que en el cuerpo no se le quiere mucho al grupo amino. Hay mucho grupo amino en el cuerpo y ya empiezan a pasar cosas raras. Entonces, siempre el primer paso, si es que yo quiero aprovechar el aminoácido para obtener energía, es arrancarle este grupo amino que no me sirve de nada. Entonces, ese proceso se llama desaminación. Este amino es lo que se va a convertir en urea y lo que se va a excretar en la orina, por ejemplo. Bueno. ¿Y qué es lo que a mí me sirve? Este esqueleto hidrocarbonado, que es lo que yo voy a usar para obtener energía. Y vamos a ver los 3 ejemplos más resaltantes. Alanina, glutamato y aspartato. La alanina que vemos acá se va a transaminar y va a pasar a piruvato. ¿Alguna vez vieron, no sé, pelota tata, que se pasan entre una persona a otra? Bueno, algo así es lo que pasa en este proceso. Bueno, esta alanina tiene acá, ¿dónde está? Este debería ser un nitrógeno. Acá les voy a escribir. Esto debería ser N. Ay, mi puntero láser. Esta imagen está mal. Este acá debería ser un nitrógeno. Y ahí está bien. Bueno. Seguimos. Bueno. Esta molécula se llama alanina, es un aminoácido. ¿Qué nosotros hicimos? Agarramos y le arrancamos este grupo amino. ¿Ok? Desaminamos. ¿Y a quién le pasamos? Al alfa-cetoglutarato. ¿Y qué formamos? Glutamato. ¿Está bien? Si a la alanina le quito el grupo amino, voy a formar piruvato. Y ahí sin problema el piruvato va a pasar por la segunda y la tercera fase de la respiración celular y me va a formar energía sin problema. Pero yo a alguien le tengo que pasar este grupo amino, ¿ok? A alguien le tengo que pasar mi pelota tata. ¿Y a quién le paso? Al alfa-cetoglutarato. ¿Y que yo voy a formar? Glutamato. Estas dos moléculas son moléculas que se pueden interconvertir unas de otras porque la única diferencia es el grupo amino. Si yo le saco un grupo amino a la alanina, voy a formar piruvato. Si yo le saco un grupo amino al glutamato, voy a formar alfa-cetoglutarato. Si yo le saco un grupo amino al aspartato, voy a formar oxaloacetato. ¿Está bien? Y estos son villanos conocidos. Nosotros a esto le conocemos ya. ¿Por qué? Porque son sustratos del ciclo de Krebs. Entonces, la alanina entra como piruvato, el glutamato entra como alfa-cetoglutarato y el aspartato entra como oxaloacetato. Ahora, cuando yo desamino, o sea, yo a alguien le tengo que pasar esa pelota tata, ¿ok? Y normalmente se le pasa a una de estas moléculas, o sea, se van pasando unas entre otras, ¿ok? Pero eso a mí no me interesa que ustedes sepan, siéndoles 100% honesta. Lo único que yo quiero saber, lo único que yo quiero que ustedes sepan es que de alanina pasa a piruvato, de glutamato a alfa-cetoglutarato y de aspartato a oxaloacetato, y estos sí pueden entrar al ciclo de Krebs. Bueno, seguimos. A ver, el glicerol, perdón, los ácidos grasos, más o menos vamos a dividirlo en dos etapas.
¿ok? En dos partes. Esta molécula... Ay, tengo que borrar. Bueno, bueno. ¿Qué es lo que va a hacer en síntesis nuestro cuerpo? Va a cortar, ¿ok? Va a cortar esta porción y esta molécula se va a liberar como glicerol. El glicerol se va a convertir en gliceraldehído 3-fosfato y va a entrar a la glicólisis. Y la cadena va a entrar en una vía que se llama beta oxidación de ácidos grasos que va a ocurrir en la mitocondria y esta beta oxidación de ácidos grasos va a generar sustratos que van a entrar al ciclo de Krebs. Bueno, eso es lo último que tenemos con cómo se conecta la glicólisis o cómo nosotros podemos obtener energía teniendo diferentes sustratos, ya sea glucosa, ya sea aminoácidos, ya sea grasas, y estos pueden entrar tanto a la glicólisis como al ciclo de Krebs. Bueno, un cuadrito muy interesante que me encanta de sus libros es que habla de los tipos de respiración celular. Y ahora que nosotros ya vimos todas las etapas de la respiración aerobia y conocemos la respiración anaerobia, podemos hacer una diferencia. ¿Qué pasa? En la respiración aerobia nosotros tenemos que generamos el NAT y rápidamente le pasamos a la cadena transportadora de electrones. En la respiración anaerobia también se transmite, o sea, también se le pasa a una cadena transportadora de electrones, pero la diferencia es el aceptor final. En la respiración aerobia nosotros vimos que el aceptor final era el oxígeno y generábamos agua. Sin embargo, en la respiración anaerobia van a ser sustancias inorgánicas, ¿ok? Y en la fermentación no va luego a haber transporte de electrones. O sea, la fermentación no tiene transporte de electrones, ¿ok? Y nosotros acá vamos a formar agua en la respiración aerobia y vamos a formar agua a partir de oxígeno y acá vamos a formar, en la respiración anaerobia vamos a formar sustancias inorgánicas relativamente reducidas, ¿ok? En la fermentación podemos producir como producto final alcohol, ácido láctico, etcétera, etcétera. Cuando nosotros hablamos de respiración aerobia, vamos a ver que el mecanismo de síntesis del ATP, es decir, cómo nosotros podemos obtener ATP, va a ser por fosforilación oxidativa y también fosforilación a nivel de sustrato. Ahora, por la respiración anaerobia también. Ahora, la fermentación solamente puede tener por fosforilación a nivel de sustrato, por ejemplo, durante la glicólisis. Bueno. Y por último vamos a ver a lo que se llama fermentación. La fermentación pasa en las levaduras. Vemos, o sea, las levaduras, hay muchos tipos, pero las levaduras que fermentan el gluten, por ejemplo, o sea, las levaduras que fermentan y forman el gluten, que es lo que hincha el pan, es el ejemplo así más conocido, más cercano que podemos tener, ¿verdad? Las levaduras son microorganismos anaerobios facultativos, ¿ok? Normalmente hacen respiración aerobia, pero cuando se les priva de oxígeno pueden realizar fermentación y formar alcohol. Bueno, cuando se produce la descarboxilación del piruvato, acá. Cuando se produce la descarboxilación del piruvato, ellos van a liberar dióxido de carbono y van a formar acetaldehído. Y el acetaldehído se va a oxidar y se va a producir etanol. Y los electrones que se liberan le van a transferir al NAT. Bueno, em, bueno, ¿ok? Ese es el proceso de fermentación. Yo quiero que ustedes se centren más en todo lo que vimos antes, ¿verdad? En las distintas fases de la respiración aerobia. Y una vez que tengan todo eso bien sabido, ahí quiero que se centren en esto, ¿ok? Esa es la prioridad. Esto ya no tanto. Bueno,
vamos a ver que algunos hongos y bacterias también pueden hacer fermentación láctica. O sea, nosotros tenemos dos tipos de fermentación. Fermentación en donde producimos alcohol. Yo no sé si alguna vez cocinaron pizza. Y cuando dejaron fermentar la masa, olían, o sea, te pones a oler y oles alcohol. Bueno, esta es la explicación, ¿ok? Cuando de la glucosa se va a piruvato por la glicólisis, ¿qué va a pasar? La glucosa se va a oxidar. O sea, yo le voy a sacar electrones y le voy a pasar al NAD. O sea, le voy a sacar electrones a la glucosa, le voy a pasar al NADH y voy a formar NADH. Dios mío, esperen nada. Bueno, rebobinemos todo, porque dije NADH acá. Rebobinemos todo, desde el comienzo. Cuando nosotros hablamos de fermentación alcohólica, lo que va a pasar es que de glucosa nos vamos a ir a piruvato. El piruvato se va a oxidar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a sacarle electrones. ¿Y a quién le vamos a pasar los electrones? Al NAD positivo. Y vamos a formar NADH, ¿ok? Después, por una serie de reacciones, voy a formar acetaldehído. El acetaldehído se va a reducir a etanol. ¿Por qué? Porque de tener acá, de ser el portador, el NAD de los electrones, le pasó al acetaldehído para formar etanol y se liberó NAD positivo para que se repita el ciclo. Bueno, también se hace fermentación láctica donde se libera ácido láctico, ¿ok? Y se reduce de glucosa a piruvato y este piruvato se va a lactato. Eso es todo lo que quiero que sepan. Bueno, ahora, las células musculares de los vertebrados podemos producir lactato en situaciones de ejercicio muy intenso y vamos a ver síntomas de eso como fatiga o calambres. Esta acumulación de lactato se va a producir en las células musculares porque vamos a cambiar rápidamente a fermentación láctica si es que la cantidad de oxígeno es insuficiente. Es decir, aproximadamente el 80% del lactato nosotros vamos a llevar y vamos a transportarle al hígado. Y ahí en el hígado se va a utilizar para sintetizar más glucosa. Bueno. Y acá yo les copié y les pegué un resumen de las distintas reacciones. Este es el resumen de la glicólisis, este es el resumen de la conversión de piruvato a acetil-CoA, es decir, esta es la primera fase de la respiración aerobia, esta es la segunda fase, esta es la tercera, porque este es el resumen del ciclo de Krebs, y estas son reacciones, esta es la reacción para la oxidación completa de la glucosa, ¿ok? Yo tengo al final glucosa y tengo al final 36 a 38 moléculas ATP, es decir, es la reacción completa de la molécula de glucosa. Y acá tenemos reacciones de fermentación, tanto la láctica como la alcohólica. Bueno, en la láctica vamos a producir lactato y en la alcohólica vamos a producir alcohol. Bueno, y eso es todo. No quiero descargar. Bueno, y eso es todo. Esa es la clase. Y bueno, cualquier duda o consulta, sin problema, a las órdenes.